Empecemos definiendo lo que es un SIAM. SIAM significa Customer Identity and Access Management. Básicamente lo que es un conjunto de tecnologías que nos puede ofrecer un proveedor para poder gestionar y tener una solución integrada de todo lo que tiene que ver con gestionar autentificación y autorización de usuarios. Para desabstraer un poco qué sería un SIAM, pensándolo en el contexto de una aplicación web, vendría a ser las herramientas para poder dar de alta un usuario, editarlo, cambiar el password. Y cuando digo herramientas, vendrían a ser esas pantallitas que de lo contrario serían como un ABM que tendríamos que programar nosotros. En este caso, el proveedor nos da esas pantallas para que el usuario interactúe a través de un navegador, se dé de alta y de la contraseña y demás. Y no solo eso, también nos permite hacer toda la verificación de que el usuario que se está logueando es quien dice ser. Tiene el Multi-Factor Authentication que nos permite eh, pedirle otra capa de seguridad, pedirle otro tipo de autentificación al usuario. También decide cuándo pedir ese Multi-Factor Authentication, dependiendo de si hay sospecha de que el usuario no es quien dice ser, ya sea porque cambió la IP de la que se conecta, cambió el dispositivo. Todas esas herramientas, toda esa programación, te la dan lista, te la dan funcionando. Tu aplicación web luego tiene que interactuar con el SIAM y el SIAM te va a dar un token, un JWT token, y con eso vas a gestionar la autentificación. Esa vendría a ser la definición resumida de lo que es un SIAM. Existen varios proveedores en el mercado de soluciones SIAM, como puede ser Amazon, IBM y Microsoft. Nosotros vamos a ver particularmente la solución de Microsoft, que se llama External ID o Microsoft Entra External ID, y es la solución que reemplaza otro SIAM que tenía antes Microsoft, que se llamaba, o se llama porque todavía existe, el Azure Active Directory B2C. Pero desde el 1 de mayo de 2025 no está más disponible para crear nuevas soluciones, o sea, le dan soporte a las soluciones que existían de Azure Active Directory B2C, y todas las nuevas soluciones SIAM se van a implementar con External ID. En este video vamos a ver la implementación del SIAM de Microsoft, el External ID, con una aplicación web, una API puntualmente, donde vamos a usar como frontend el Swagger. Y para poder entender el ejemplo, es importante entender los actores o los recursos que vamos a tener en cuenta, que vamos a usar. Entonces, a la izquierda podemos ver la aplicación que tiene el frontend y la API. Y a la derecha, en azul, vemos lo que sería el tenant de Microsoft External ID. Y en ese tenant vamos a tener que registrar el frontend, vamos a tener que registrar la web API, vamos a tener que definir lo que se llaman los scopes, que vendrían a ser los alcances que tienen los usuarios sobre los recursos a los que les damos acceso. Y después tenemos que registrar los permisos que el frontend tiene sobre la API. Todos esos pasos los vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a crear una web API en ASP.NET. Vamos a crear el directorio que vamos a destinar a la aplicación, que le podemos poner sample external ID. Y vamos a crear API. Vamos a seguir que use tecnología de controllers. Bien, ahí se creó nuestro proyecto Web API con el framework 8.0 y tecnología de controllers. Vamos a abrir el Visual Studio Code para poder ejecutar esta API que acabamos de crear.
Vamos a ver que la API por defecto que nos crea la plantilla es una API donde ya tenemos configurado el Swagger para poder interactuar con ese endpoint que nos da por defecto para poder probar la tecnología. Nos crea un endpoint que se llama Weather Forecast, que si lo ejecutamos nos da una simulación de un pronóstico de temperatura. Este endpoint Weather Forecast es el que vamos a asegurar con nuestra solución SIAM. Vamos a pasar directamente a crear el tenant, a crear el espacio en Azure para poder hacer todo el registro y la gestión que dijimos. Vamos a ir a Manage Tenant y acá ejecutamos crear. Vamos a seleccionar que el tipo de tenant va a ser external ID. En la configuración tenemos que elegir un nombre de la organización, que podemos poner sample SIAM, por ejemplo. Y el domain, initial domain, es el prefijo que va a tener la URL que identifique al tenant que estamos registrando. Podemos con sample SIAM todo en minúscula a ver si está disponible. Parece que sí. Y vamos a crear un resource group que básicamente es una carpeta en Azure para poner todos los recursos de nuestro ejemplo. Le vamos a poner sample SIAM resource group. Ok. Va a residir físicamente en Estados Unidos, el espacio que estamos alquilando, en la región este. Bien. Review and create, y esto nos va a reservar, crear el espacio, el tenant en Azure para que podamos hacer toda nuestra gestión y configuración. Una vez creado el tenant, lo que vamos a hacer es ir a configurarlo. Primero tenemos que posicionarnos sobre el tenant que acabamos de crear. Acá en la lista no lo estoy teniendo, entonces voy a hacer un refresh sin caché para que me cargue el tenant que acabamos de crear. Sample SIAM, ahora sí aparece. Hago un switch sobre este tenant para posicionarme y poder empezar a hacer la configuración que mostré al inicio: el registro de la app, el registro de la API, la exposición de la API, permisos, etc. Bien, ahora ya estoy posicionado sobre el tenant sample SIAM que creamos y vamos a pasar a configurarlo. Buscar esto que dice entra ID y acá vamos a hacer el registro de las aplicaciones. Vamos a ir a App Registration, New Registration, y vamos a registrar Frontend. Dejamos esta opción seleccionada. Y también vamos a registrar el backend. De esta manera registramos dos aplicaciones, backend y frontend, y nos asignó un client ID, que es un identificador único para cada una de nuestras aplicaciones que registramos en nuestro espacio. Entonces, para el backend, lo que tenemos que hacer es exponer una API. Acá hay que configurar un identificador. Por defecto nos genera uno automáticamente, pero vamos a poner uno más representativo. Vamos a ponerle sample SIAM. Y un scope. Nosotros podríamos tener scope de lectura, escritura, eliminación, un montón, pero queremos tener uno solo. Le vamos a poner default.
nombre, poner default scope, descripción, default description, está activado, bien, agregamos el scope. De esta manera tenemos el identificador de la API que estamos exponiendo y un scope. Próximo paso, vamos a configurar el frontend. Tenemos que configurar la autentificación. Vamos a agregar una plataforma, Single Page Application, y acá nos pide el redirect URI, que es donde va a devolver ese token. A los fines prácticos lo vamos a interpretar así, es donde va a devolver el token. Todavía no tenemos esa URI, entonces no lo vamos a registrar, vamos a cancelar esto. Lo que sí vamos a hacer es configurar los permisos de la API, es decirle a nuestro tenant que el frontend tiene permiso para acceder sobre determinada API. ¿Cómo se hace? Add permission. Acá vamos a buscar la API que acabamos de crear, que es el backend. Vamos a seleccionar el scope y agregamos el permiso. Después lo que hace falta hacer es garantizar el permiso realmente del frontend sobre el backend. De esa manera ya configuramos la parte en la que le decimos, este frontend tiene permiso sobre la API. Vamos a pasar ahora a configurar la API para que se integre con el tenant que acabamos de crear. Lo primero que vamos a hacer es en el archivo de configuración, vamos a agregar las configuraciones que corresponden al Azure Active Directory o en realidad al External ID. Estas variables las vamos a completar con valores que vamos a sacar de nuestra registración en Azure. Ahora vamos a configurar lo que vendría a ser necesario para que el Swagger y la API tengan la autentificación definida para utilizar el tenant. Voy a copiar y pegar código, solamente lo voy a explicar por arriba, después este código lo voy a dejar disponible en un repositorio de GitHub. Lo primero que vamos a hacer acá es pegar todo este código, que empieza acá, region Swagger, y termina acá. Y básicamente lo que hace es agregar en el contenedor de dependencia lo necesario para que el Swagger pueda funcionar y esté configurado para que tenga un botón que me permite interactuar con el tenant de Azure y obtener un token. Acá abajo agregamos también lo necesario para la configuración de seguridad de autentificación con un token JWT. Vemos que marca muchas cosas en rojo. Vamos a ejecutar control punto y vamos a ejecutar un using. Entonces ahí tenemos la referencia que necesitábamos para que este código pueda correr. Pero fíjense que esto nos sigue dando un error. Control punto no nos da solución. Es porque nos falta un paquete que vamos a instalar a continuación. El paquete que tenemos que instalar es el siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a abrir una terminal de Git Bash y vamos a ejecutar este comando que nos instala el paquete Identity Web necesario para poder implementar la integración con Azure External ID. Ahora sí tenemos el using, ahora sí se solucionó, mismo tema acá, control punto, using Identity Web, ahora nuestro código ya no tiene más errores. El próximo código que vamos a agregar es el siguiente, que va debajo de la construcción de la app, es esta región, en la que básicamente agregamos la middleware que necesitamos para que quede configurado el Swagger. Todo este código que mostré lo probé en Microsoft en un ejemplo
su página oficial, igual que esta estructura de configuración. Lo importante es ver ahora de dónde sacamos los valores que van en cada uno de estos campos para que finalmente quede configurada nuestra Web API para interactuar con el External ID. El primer valor que tenemos que completar, este que se llama instance, lo voy a copiar de otro ejemplo, solo que acá tenemos que, dentro de esta URL que termina en Siam Login, este valor que dice samplesiam.onMicrosoft, solamente esto, vamos a componer esa URL y ese valor lo leemos de la página overview del tenant que creamos. Así queda conformada nuestra instancia. Ahora nos falta el tenant ID. Volvemos acá y vemos que tenemos tenant ID, lo copiamos y lo pegamos. Client ID es el identificador de nuestra API. Entonces vamos a API Registration, seleccionamos todas las aplicaciones, Backend, y acá tenemos el Client ID. Lo copiamos y lo pegamos acá. El redirect URI lo sacan de la definición del Swagger. Hay que leer la documentación. Yo se los voy a pasar porque ya lo tengo copiado. El valor es este. Es un path, una ruta fija, pero lo importante es ver que esta parte sea donde ustedes corren la aplicación. Por defecto, la API corre en el puerto 7052, el protocolo HTTPS, pero verifíquenlo por las dudas. Ahora falta el application URI, que corresponde a ese identificador que seteamos cuando pusimos exponer una API. Vamos a copiarlo y ahí pegamos el application URI. Y ahora nos está faltando finalmente el SPA Client ID, que vendría a ser el identificador del frontend. ¿De dónde lo sacamos? App Registration, frontend, Client ID, lo copiamos. Y así quedó configurado nuestra API para poder interactuar con el External ID y poder hacer toda la gestión de los usuarios. La configuración que nos había faltado era en el frontend, en la parte de Authentication, teníamos que agregar una plataforma, seleccionar Syncopay Application y acá copiar el redirect URI que vimos cómo se asignaba el valor en la configuración de la API. Bueno, este mismo valor tenemos que indicar acá, que le estamos diciendo, acá va a dejar el token. Y le tenemos que decir si queremos un ID token o un Access token. Nosotros vamos a usar un Access token. Perfecto, ahí quedó el redirect URI grabado. No tenemos que tocar nada más. Bien, finalmente lo que hace falta es una registración, en realidad una creación de lo que sería un user flow, se llama. La pantalla principal, no en App Registrations, sino en la parte principal, en Manage, External Identities, Self-Service Sign Up, User Flow. Esto vendría a ser las pantallitas, la configuración y la creación de las pantallitas para hacer el alta y la baja de un usuario. Por defecto no tenemos nada. Creamos New User. De nombre ponemos SUSI de Sign Up, Sign In. Le decimos que nos vamos a loguear o vamos a crear nuestra identificación a través de un email con password. Le decimos que vamos a pedir del usuario el nombre, el apellido y nada más. Creamos el User Flow.
Y de esta manera, lo que estaría faltando es vincular el user flow al frontend para que el frontend sepa que tiene que utilizar este user flow que acabamos de configurar para lo que es el alta y el login del usuario. Acá tenemos el user flow, vamos a ingresar y vamos a la parte de applications. Agregamos una aplicación, seleccionamos nuestro frontend. Listo. Se graba el cambio y ya nos quedó el user flow asociado a nuestro frontend. Y ahora sí, vamos a probar cómo quedó nuestra API con toda la configuración que hicimos. Fíjense que apareció este botón Authorize que configuramos en el programa CS. Acá ya el Swagger tiene todo lo necesario para interactuar con el tenant que acabamos de setear, con el client ID, con toda la parametrización. Cuando ejecutemos Authorize, lo que va a hacer es conectarse al tenant con este identificador que también seteamos. Y yo no tengo en este momento ningún usuario creado. En esta pantalla, fíjense que tenemos la opción de crear un usuario. Voy a usar mi cuenta de Hotmail. Ahí me envía un código a mi correo para verificar. Esta es toda la programación automática que nos regala. Bueno, nos regala. Es gratuito hasta cierto punto. Pero digamos, es toda la funcionalidad que tenemos automática que nos da el SIAM. El envío de contraseña, el alta del usuario. Bueno, vamos a crear un password. A ver. Bien. Claramente no le gusta el password, o sea que toda esta verificación también la hace automáticamente. La cuenta fue creada, me pregunta si quiero quedar logueado, le digo que sí. Y esto me tendría que retornar al Swagger junto con el toggle. Acá me dice que no puede conectar, vamos a ver dónde está el error. Fíjense que me mandó al localhost 7052, lo que debería estar bien. Vamos a ver que no le gustó. ¿Dónde tengo montada mi aplicación? En el puerto HTTPS 7258. Este es el tema. El puerto donde se está ejecutando mi aplicación es el 7258 y yo configuré el 7052 porque copié la URL de otro ejemplo. Ahora lo que tengo que hacer es o ejecutar mi aplicación en el puerto 7052 o cambiar la configuración en el app setting y también en el redirect URI que configuré en el tenant. Vamos a hacer la segunda opción. Vamos entonces a cambiar en el app setting 7052 por 7258, que es el puerto donde se está ejecutando mi API. Y vamos también a cambiarlo en el tenant. Tenemos que ir a hacerlo a la app registrada que representa el frontend. Entonces vamos a ir de nuevo a App Registrations, buscamos el frontend, directamente vamos a editar la URI. Vamos a la parte de Authentication, acá ponemos 7258. Save y vamos a probar de nuevo. Login.
Vamos a ejecutar la autorización, authorize. Fíjense que directamente ahora ya no me pidió usuario y contraseña y demás, porque también gestiona lo que es el state sign in. Yo ya me logué, ya me identifiqué, entonces ya guardó lo necesario de manera local para saber que yo ya estoy autentificado y ahora sí me trajo al 7258 del localhost para devolverme el token, entonces el token lo devolvió correctamente. Ahora bien, algo importante que faltó de esta aplicación. Yo tengo que mostrarles de que quiero acceder al endpoint y primero no me deja y después sí me deja. Nunca lo protegí por código. Es un paso que faltó. Entonces vamos a parar la aplicación. Vamos a ir al controller y vamos a decorarlo con el decorador authorize. Que lo que hace es asegurar el endpoint pidiendo una autentificación. Si yo ejecuto el endpoint ahora, me devuelve un 401 porque no estoy autorizado. Ahora, si yo me autorizo, o sea, obtengo un token, fíjense la velocidad con lo que hizo, ahí fue y le pidió el token al tenant, me lo devolvió y ya queda guardado acá el token. Cuando vuelva a ejecutar la query, ahora sí funciona correctamente el endpoint y fíjense que incluyó en el header todo el token que corresponde al que me devolvió el tenant cuando me autentifiqué. De esa forma completamos el ejemplo y vimos cómo configuramos el tenant, configuramos la web API del frontend, aseguramos un endpoint, vimos que nos rechazó, obtenemos el token del tenant y vemos que podemos acceder. De esta manera nos queda configurada nuestra API para tener seguridad, autentificación y toda la gestión de la creación de usuarios y multifactor authentication, todo lo que tenga que ver con seguridad.